Bueno, pues estamos aquí en San Fernando de Henares, en la calle Somorrostro, aquí en el Plaza Día, haciendo una recogida de alimentos y vamos a hablar con una vecina aquí del barrio, de San Fernando de Henares, del pueblo, qué es lo que opina sobre este tipo de recogidas que son contra el racismo y contra el fascismo. Pues que me parece muy bien, que estoy totalmente de acuerdo y que cuando otras veces he venido y había gente pidiendo para solo españoles, pues me niego a dar. No porque los españoles no tengamos derecho a comer, es que tenemos todos derechos a comer. Claro, efectivamente, nosotros damos a españoles y a no españoles, claro, sin distinguir. ¿Qué opina de eso, no? De la solidaridad selectiva. Exactamente, pues que me parece muy mal. ¿Es una estrategia política para pues generar mira, odio? La verdad es que no tengo ni idea, me parece fatal. O sea, las personas todas tenemos derechos a comer y da igual la raza, el color, la religión. Trabajar, ¿no? Todo el mundo tiene derecho bueno, a trabajar. ese sí que es un derecho Sí, constitucional, pero que el papel gobierno mojado, no ¿verdad? ejerce. Que no ejerce, ¿no? Es un derecho constitucional que el gobierno no ejerce. A los grandes empresarios les interesa, ¿no? Que haya gente en el paro para bajar así los nos salarios y las mejor. Condiciones de los que están trabajando. Así nos explota muchísimo mejor. Pero no, estos dicen que no, que es culpa de los negros, de los migrantes, ¿no? No es culpa de los empresarios. Cuando nosotros emigrábamos, ¿de quién era la culpa? En Francia nos llamaban mono. En Francia mono y en Alemania ni te puedes imaginar lo que nos llamaban. Ya sabes, en Suiza, ¿no? Pero es que antes de Francia y Alemania, nosotros también emigramos de una guerra a otros países. A Sudamérica. Y también emigramos con piojos, con mierda y sin ropa. Eso es. Y ahora nos extrañamos o nos hasteamos o nos hacemos... y encima no ayudamos. Dejamos que la gente se muera de hambre y de frío venido Meni y aquí estamos todos tan tranquilos. Sobre todo el gobierno, que es el que podía hacer algo. Es curioso, ¿no?, que la Unión Europea haya hecho exactamente lo mismo que pedían partidos como España 2000 o el MSR. Sí, lo mismo, exactamente. Dejar tirados a allí los refugiados. A millones de personas que los van a devolver a su país y van a morir. Habría que plantearse ¿Quién es el enemigo? qué tipo de organización es la Unión Europea. El capitalismo es el enemigo, hijo. Los que tienen el dinero es el enemigo. No hay más enemigo que ese. Lo que les interesa, si a ellos les interesara que los acogiéramos en el resto de los países, ya estaban repartidos. Pero por alguna razón lo que les interesa es la guerra, el negocio de la guerra, que es muy importante. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias, señora, por su tiempo. Buenos días. Muchas gracias a vosotros por trabajar por los demás. Son bobos, pero organizados. Si no estamos al loro, ya te la han liado. Defienden racismo, machismo, violencia irracional, orden, moralidad, raza, castidad, obediencia ciega. Hay que andar espabilados, no estamos equivocados, que no vuelvan nunca más. Machacar sin compasión, quien da primero da mejor, nazis nunca, nunca más. Se hace urgente, es necesidad pararles los pies a esos gilipollas. Conviene al poderoso, son para despistar, para no protestar y para asustar. Construyamos pues alternativa. Hay que andar espabilados, no estamos equivocados, que no vuelvan nunca más. Machacar sin compasión, quien da primero da mejor, nazis nunca, nunca más. Equivocados, que no vuelvan nunca más. Marcha
Hola a todas y a todos. Esto es nuevamente Va16 Radio. Lo prometido es deuda. Hoy, 3 de abril, sale nuestro segundo programa. Recuerda que nos puedes seguir en @bealimentos16 en Twitter y en la cuenta de iVoox Banco de Alimentos 16. Es allí donde colgamos nuestros programas. El Banco de Alimentos 16 surge de la urgencia, de la extrema necesidad material y política. Casi una década de crisis capitalista ha hundido en la precariedad y en la pobreza a millones de trabajadores y trabajadoras en todo el mundo. El desempleo es una imposición sistémica usada como herramienta para bajar las condiciones laborales y los salarios, para precarizar ininterrumpidamente el mundo del trabajo. Es el terror que sufren día a día los obreros de todo el mundo, los que aún conservan el empleo y que solo pensar en perderlo les genera pánico, y los que ya están en el paro y ven el abismo personal y familiar muy cerca. Es la espada de Damocles que el sistema impone a la gran mayoría de la humanidad, española o no, que se ve abocada a la sumisión de esta dictadura bestial que nos embrutece y nos enfrenta contra los de nuestra misma condición. Por eso nuestro proyecto es anticapitalista, porque aspiramos a un sistema económico y político civilizado, y no a la ley de la selva que nos imponen hoy. El paro, las privatizaciones, la precarización del trabajo, la dictadura política y económica la sufre la inmensa mayoría de la humanidad. Eso es lo que nos une, la terrible miseria que impone un sistema en crisis constante. La firme convicción de que ni las razas ni las nacionalidades son las culpables de nada de lo que está pasando hoy día. El propio sistema y sus dinámicas económicas y políticas nos han llevado a la barbarie diaria que vive hoy todo el planeta. Somos clase obrera internacional. Por eso, la solidaridad no debe ser selectiva, y Banco de Alimentos 16 distribuye alimentos a familias que lo necesitan, independientemente que sean españolas o no. Además, no nos conformamos con una práctica asistencialista que no tenga trascendencia política y se convierta en una especie de obra caritativa. No. Nosotras y nosotros no nos vamos a censurar y vamos a señalar a los verdaderos culpables de esta vida precaria. Va16 Radio es la prueba de ello. Con estos programas pretendemos comunicar nuestra opinión sobre la situación política y económica, sin censurarnos ni una coma. Solo dependemos de nosotras y nosotros mismos. Prepararos porque hay Va16 Radio para rato. Los atentados en Bélgica, el día a día en Oriente Medio. El pasado día 22 de marzo, en el metro y en el aeropuerto de Bruselas, el grupo terrorista ISIS perpetró un nuevo ataque terrorista, asesinando vilmente a decenas de personas. Este terror indiscriminado dirigido a gente común del pueblo nos recuerda al atentado del 11M, ejecutado en una línea de tren que pasa por barrios populares. Las víctimas de este terrorismo fascista siempre son civiles inocentes y personas humildes. Esta barbarie es el día a día en Siria. Precisamente por eso, más de 4 millones de sirias y sirios han decidido refugiarse fuera de aquel conflicto. No solo hay refugiados sirios, sino también iraquíes y afganos. Esto es consecuencia de las guerras geoestratégicas que Occidente ha liderado. ¿Qué esperaban los mandamases de la Unión Europea? ¿Que estas guerras que han destruido dichos países no iban a generar éxodos masivos? La Unión Europea ha decidido lavarse las manos y hacer exactamente lo que pedían los fascistas: abandonar a los refugiados y dejarlos en manos de Turquía, un país que no respeta los derechos humanos más básicos. Turquía es el brazo ejecutor de una Europa podrida ideológica, política y económicamente, que no solo oprime a los pueblos de Oriente Medio, sino que también lo hace con sus propios pueblos. Mientras 4 energúmenos atacan la mezquita, la M30, desde Va16 Radio no nos cansaremos de repetir una y otra vez que esa ideología que el fascismo vomita con su propaganda y que la Unión Europea ejecuta no es solución de nada, muy al contrario. La solución es la solidaridad y el internacionalismo. Los que oprimen a esos pueblos son los mismos que nos oprimen a nosotros. La corrupción, bomba de humo y circo mediático.
El panorama político estatal se ha convertido en un reality show. Pero no olvidemos que los reality shows no tienen nada de reales. Detrás hay guionistas cuya misión es mantener al espectador pendiente de cada giro inesperado de la trama. En eso se ha convertido el Congreso y los partidos políticos, en una decadente forma televisiva. Mientras nos bombardean a todas horas con declaraciones de este o aquel político, con la enésima reunión entre este o aquel partido, de nuevos casos de corrupción que aventuran eternos y supertelevisivos procesos judiciales, mientras que en la típica tertulia política, que más bien parece un programa de corazón, se rifan las ideas y se manipula la opinión pública. Mientras todo este circo martillea día tras día, semana tras semana al pueblo, la crisis sigue desarrollándose, el paro sigue intacto, la precariedad laboral se universaliza, la sanidad y la educación públicas avanzan hacia el abismo, se siguen desahuciando incluso dentro de la jurisdicción de los ayuntamientos del supuesto cambio, y los tremendos problemas diarios de las clases populares siguen sin solucionarse. La manipulación mediática se ha sofisticado, y la izquierda institucional ha aceptado formar parte de este perverso juego. Es hora de que el pueblo trabajador sea consciente de que no podemos permanecer sumisos e inactivos ante todo lo que está pasando. Es más fácil que te enteres del último feo que Cifuentes le hace a Esperanza Aguirre que del terror y la represión impuesta al último desahuciado 2 manzanas más abajo de tu portal. Que nuestras denuncias y nuestro mensaje no llegue hasta el último recoveco de España es culpa de los emisores, no de los receptores. Construyamos hegemonía desde los barrios. Extendámosla a todo el Estado. La corrupción es una bomba de humo que el sistema te lanza para que no se señale al verdadero culpable de esta situación, al propio capitalismo. Es una operación mediática para la manipulación del pueblo y nosotros no vamos a entrar en este juego. Está claro que los ladrones y los corruptos deben ser juzgados, pero no seamos tan inocentes de pensar que estas personas corruptas que tan fielmente han servido al sistema capitalista vayan a ser justamente juzgados por ese mismo sistema y sus instituciones. Tiempo al tiempo. Es hora de que la clase obrera construya sus propias herramientas políticas que funcionen independientemente del inmenso aparato de manipulación que son los mass media. Si se quiere que dichas herramientas sean realmente efectivas y útiles, tiene que surgir desde los barrios y los pueblos para que, con mucha fuerza y vocación revolucionaria, se extienda de forma eficiente. Y así, las amplias masas populares tengan su propio pensamiento y su propia acción, jamás impuesta y censurada desde la oligarquía a través de las grandes cadenas televisivas y de radio. Redadas racistas. El pasado 20 de marzo, el colectivo Tetuán Combativo denunciaba una nueva redada. Lo particular de esta redada racista es que no solo se vulneraban los derechos civiles de las personas migrantes, sino que además se incorporaba el amarillismo repulsivo del programa de Policías en Acción de La Sexta. Dicho programa es una respuesta a la mala fama que las fuerzas represivas del Estado se vienen ganando a pulso por su abuso de poder, su corrupción y su convivencia con el fascismo. Se trata de un lavado de cerebro. Mediante la propaganda de dicho programa, intentan que olvidemos todos los abusos que ha sufrido el pueblo. En este caso en concreto, no solo intentan lavar la cara a la policía en general, sino que encima intentan justificar las redadas racistas que constantemente sufren los colectivos migrantes. Al colectivo migrante se le acusa de ser culpable de un supuesto aumento de la delincuencia, el tráfico de drogas y la inseguridad en los barrios populares. Habrá que recordar a los fascistas que extienden dichas falacias el proceso que vivió todo el país en los años 80, los años de la reconversión industrial, del cierre de centenares de fábricas a lo largo de todo el estado. En aquella época los barrios obreros se inundaron de droga y de delincuencia. La degradación social fue dramática y toda una generación se diezmó. No hizo falta que hubiera migrantes para que todo ese proceso ocurriera. Las razones son otras. La razón de que haya delincuencia es que la juventud, española o no encuentra salida ni futuro y recurre a buscarse la vida como puede. Las mafias paraestatales hacen el resto. Nos comentaba hace unos días un compañero que en el mercadillo de San Fernando de Henares fue testigo de cómo unos policías paraban a un negro y le acusaban de querer vender ilegalmente lo que llevaba en una bolsa. El negro se vio obligado a ir al puesto donde había comprado lo que llevaba en la bolsa, para convencer a los policías, obviamente racistas y acosadores, de que no pretendía hacer nada ilegal. Carecer del permiso de estancia regular en España es una falta administrativa, debido a que el proceso de regulación aún está en trámite. Y en las redadas racistas encierran en los calabozos a los migrantes porque les falta dicho papel, inventándose cualquier excusa para proceder así. Con dicha excusa también encierran hasta 60 días en esos modernos campos de concentración llamados Centro de Integración de Migrantes, CIES.
En dichos centros ya han muerto muchas personas, debido a las deplorables condiciones de los mismos y porque se niegan a los migrantes enterrados la mínima atención sanitaria. Además, en las redadas racistas, la policía confisca los pasaportes de los migrantes, con el fin de dejarles sin ningún documento acreditativo que pruebe su identidad y país de origen, dejando en suspenso el proceso de regularización de dichos migrantes. La policía suele citar a los indocumentados con la falsa promesa de que les devolverán en esa cita su documentación, pero lejos de devolverlo, lo que hacen es encerrar a los migrantes citados en los calabozos hasta que son deportados a sus países de origen. ¿Hasta cuándo el pueblo español va a permitir tanta ilegalidad, tanta impunidad y tanto abuso? ¿Son estas y otras aberraciones las que quiere justificar el programa Policías en Acción? Por mucho que se laven la cara, esta policía corrupta no nos puede engañar. No nos dirigimos al racista, que ya sabemos que para él un migrante es menos que una alimaña. Nos dirigimos al pueblo digno y le exhortamos a que no permita tanta injusticia. Bueno, y este ha sido el segundo programa de Va16 Radio. Esperamos que os haya gustado. Os recordamos que el 17 de abril saldrá nuestro tercer programa. También deciros que, bueno, evidentemente la edición de los audios, de las cuñas y demás está siendo nos está costando mucho porque no tenemos el equipo suficiente para hacer las grabaciones para que salgan más o menos bien. Así que nada, que estamos abiertos a críticas y a que nos deis consejos sobre cómo grabar y demás. De momento el equipo que tenemos pues es muy precario y por eso suena de vez en cuando y por eso suena pues mal, ¿no? Bueno, pero por lo menos se entiende que es lo que buscamos. Y nada, queremos seguir con el proyecto y bueno, que nos ayudéis a difundir si os ha gustado. El sábado que viene, 9 de abril, haremos una nueva recogida en San Fernando, en Coslada, aún no lo sabemos. Estaros atentos a @valimentos16, que es nuestro Twitter. Salud y lucha. The factory opens its doors and it closes our freedom, but we haven't lost hope. The bus stops are filled with rows of hungry slaves going to their temporary days. We are not to blame. We are not to blame for being lower class. Oh, 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 oh. We are not to blame. We are not to blame for having broken hands and their face cast. Today I heard another worker lost his life in the factory next door. I could not help thinking as I clenched my fist in anger on the family he left behind. He died to feed his kids. He died to feed his dreams. He died for a place to live. He died murdered. Murdered in front of you. Murdered in front of me. We are not to blame. We are not to blame for being lower class. Oh, 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 oh. We are not to blame. We are not to blame for having broken hands
pays cash.